juntos y vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer una introducción un poquito más amplia a esto. Aquí podemos ver un poco antes de la parábola que vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, y vamos a continuar sobre Mateo, pero quiero explicar un poquito acerca de la parábola, ¿no? Primeramente para poder entender la parábola, tenemos que ver cuál será el contexto anterior, y uno de ellos es primero el ministerio de Jesús. Vivía una situación muy difícil en ese momento. O sea, si ustedes pueden ver un poquito, no voy a leer toda la parte, pero voy a explicar algo del contexto anterior. Esto es de lo anterior que viene en el capítulo 13, y podemos darnos cuenta. Solo voy a leer los títulos que tienen algunas partes de la escritura. La generación perversa demanda señales. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Generación qué? Entonces, ¿era confrontativo el decirles generación perversa, sí o no? Los estaba hablando de una manera muy fuerte. Luego les estaba hablando, explicó antes del versículo 13, la madre y los hermanos de Jesús, ¿no? Y entonces explica él quién es verdaderamente su madre y sus hermanos, quiénes son. Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, son exhibidos todos aquellos que no hacen la voluntad. ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Contentos? ¿Querían hacer una fiesta? Si les había dicho generación perversa, y les había dicho que ellos, por sus actitudes y sus situaciones personales en la cuestión de la obediencia, no eran hijos de Dios. ¿Cómo estaban? Muy molestos, ¿no? Y luego podíamos ver, dice, les hablaba, venid a mí y descansad. Les hablaba que viniendo a él podían, ¿qué? Descansar. Sin embargo, ellos no querían entender, y bueno, daba una explicación acerca de cómo yendo a él podíamos descansar. Luego decía, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¿Cuál era la enseñanza ahí? Que toda situación y todo movimiento que hacía Jesús era filtrado por los ojos de los fariseos. O sea, ¿qué quería decir? Que estaban mirando qué es lo que él hacía y cómo él se movía y cómo se comportaba y qué es lo que decía. En ese momento, aquí cuando habla que los discípulos recogían espigas, también hablaba porque estaban fijándose de que los fariseos, de que sus discípulos recogían espigas sin lavarse ¿qué? Las manos, ¿no? Y entonces estaban tomando juicio porque ellos no sé qué, lavan las manos, pero estaban olvidando la palabra de Dios. Así es que Jesús estaba siendo observado junto con, su ministerio de Jesús y sus discípulos eran observados a través de los ojos de los ¿qué? De los fariseos, pero no a través de los ojos de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que en ese momento los fariseos andaban al acecho de Jesús y para todo le podían ver un ¿qué? Un pero esto, pero aquello, pero Jesús siempre los llevaba a las escrituras, y en las escrituras derribaba todo argumento y se veían desnudos espiritualmente ante los ojos ¿de quién? De Jesús y de todo el mundo, ¿no? Y eso hacía que los fariseos se enojaran o se pusieran muy contentos. Y así podemos ver los demás títulos. Jesús, causa de división. Luego, ¿a quién se debe temer? Les enseñaba que no tuvieran miedo ¿a quién? A los fariseos y al hombre, ¿no? A ninguno de ellos, que tuvieran miedo ¿a quién? A Dios, temor a Dios. Entonces decían, no, estos cuates, aunque sean así, dicen, no les tengo miedo. ¿Le tengo miedo a quién? A Dios. Y entonces, ¿cómo se sentían ellos? Enojados nuevamente. Y así podías ver, si sigues tú leyendo todos los títulos, podías ver que había sanado por ahí a un hombre de una mano seca, ¿no? Y le preguntan también, había sanado en esa parte, y le dicen que por qué lo sana en un día que no se debería de sanar, ¿no? Sin embargo, él habla en algunos momentos con ellos y les dice que qué es más importante, ¿no? Inclusive en algunas otras partes de la escritura podemos ver donde Jesús es confrontado en el sentido de que sana a algunas personas en el día sábado, en el Shabbat, y entonces lo confrontan y le dicen que sí es correcto eso, y entonces Jesús les dice que qué es más importante, el día o el hombre. Y entonces Jesús les dice que es más importante el hombre, porque si el hombre no existiera, no habría día, ¿no? Pero sin embargo ellos eran tan cuadrados que lo que querían era siempre que buscarle un defecto, un error a Jesús, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que en ese día pasaron muchas cosas, y cuando empezamos la parábola, ahí vamos a empezar a ver. Si se dan cuenta, vámonos a Mateo capítulo 13, versículo 1. Inicia diciendo que, a ver,
Ok, ¿ya lo tienen ahí? En el capítulo 1, ¿qué dice? ¿Cómo inicia? Aquel día. Aquel día quiere decir que habían sucedido muchas cosas en ese día, pero estaba reafirmando que en aquel día también tuvo que haber enseñado esta parte, fíjense, pero ya habían sucedido ¿qué? Algunas cosas en aquel día. Y precisamente pues había un acecho de parte de ¿quién? De los fariseos, de todos los fariseos. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. ¿Qué querían hacer? ¿Una fiesta? No, querían matarlo. Querían matarlo, ¿por qué? Porque su escritura, la palabra es que muy confrontativa. Con esto quiero que hagamos una reflexión. Fíjense, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros como cristianos el observar la palabra? Primero pensar, ¿Jesús vino a pagar por nuestros pecados y nuestras enfermedades, nuestras dolencias? Sí. Entonces, ¿Jesús vino a derribar el pecado, sí o no? Entonces pensemos naturalmente, si Él viene a derribar el pecado, ¿qué va a confrontar cada día en nuestras vidas? El pecado, ¿sí o no? Ahora, cuando la Escritura nos señala el pecado, ¿nos confronta, sí o no? Ahora pregunto, ¿será muy agradable que nos confronten el pecado? No. Hace rato ponía un ejemplo yo en la clase y quiero dar un ejemplo el día de hoy. El ejemplo con mi hijo, ¿no? Para hacer una similitud de un hecho, de que yo de repente lo agarro en algo y le digo, oye, ¿quién hizo esto? Dice, no sé. Pero cuando descubro que él fue, y le digo, no, a ver, observa lo que dice la palabra. La palabra dice que los que hacen lo malo y los que dicen mentiras son hijos de ¿qué dice? Del diablo. Fíjense lo que le estoy diciendo a mi hijo. ¿Es palabra de Dios lo que estoy usando o son mis rollos en la mente? Es la palabra de Dios. Y luego le digo, pero los que hacen lo bueno y los que dicen verdad son hijos de ¿quién? De Dios. Le digo, ¿y tú de quién eres hijo? ¿Qué creen? Se pone a llorar. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que le gusta que lo agarren esos hechos? No, se ve como exhibido y confrontado. Si fuera más grande, les aseguro que no quisiera ni verme en ese momento. Sin embargo, hablo con él, fíjense, pero lo confronto con la palabra, ¿sí o no? Así es. Entonces la palabra es confrontativa. Observen, si yo le dijera, no, hijo, mira, o sea, en mi humanidad, ¿qué creen? Pues sí ayuda, yo no digo que no ayude, ¿no? Pero no está siendo confrontado, ni Dios está haciendo la obra en él como niño. En él no, probablemente no se ha nacido de nuevo, pero sin embargo, cuando lo expongo a la palabra, sí, está produciendo en él, sí o no, arrepentimiento. Entonces le digo, a ver, ¿tú qué piensas hacer? Entonces, ¿no reconoces que estás diciendo mentiras? Porque si aún dices que no reconoces y sí lo hiciste, entonces aún estás confirmando que eres hijo de quién. Y no, pues no, papá, sí, que no, ya no voy a hacer, yo no quiero, que no. O sea, él empieza a reconocer en ese momento, sí, y ya. Ahora les pregunto, si yo lo hiciera enfrente de toda la gente o de sus amigos, ¿cómo creen que se va a sentir? Pues todavía peor. Ahora, si tuviera un poquito más de edad, por decir en el caso de Jimena, que es mi hija, ¿no? Un poquito más grande, yo creo que si lo hiciera enfrente de la gente, pues le va a dar más vergüenza, ¿no? Va a decir, oye, papá, no lo hagas aquí. Obviamente, pero para pecar si lo hace enfrente de la gente, ¿no? Pero cuando es confrontada no nos gusta, y no nada más a ella, a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué es lo que hacía? Los fariseos se acercaban hacia él, ¿y qué hacía Jesús? Los exhibía enfrente de ¿quién? De todo el pueblo. Pero ellos querían exhibir a Jesús, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué creen? No podían, les voy a decir por qué no podían. No tan solo porque es Dios y era Jesús, sino porque Jesús tenía una regla importante que todos debemos de tener. Todo estaba basado en la Escritura. Esa es una regla importante para todo hecho, fíjense, que Jesús ocupaba. Se conducía en una amistad, ¿bajo qué? Bajo la Escritura. Se conducía, voy a poner aquí en nosotros, debemos de conducirnos en la iglesia, ¿a través de qué? De la Escritura. Con nuestra familia, a través de la Escritura, con nuestra esposa, con todas las cosas que tengamos a través de la Escritura, y eso nos va a hacer que pensemos como ¿quién? Como Jesús piensa, que actuemos como Jesús actúa. Entonces, de esa manera, aunque alguien pudiera venir al acecho de cualquiera de nosotros, ¿qué creen que va a pasar? Nada, siempre va a ser derribado toda cuestión.
Inclusive aquí hay una parte donde dice, antes del capítulo 13, donde habla y les enseña que no estén preocupados por las personas. Inclusive les dice, los he enviado a los lobos. O sea, les está hablando hacia dónde los ha enviado. O sea, ¿qué es lo que les está diciendo? Que los está enviando a que prediquen la palabra, pero que no les va a ir bien, que siempre van a estar, ¿qué? Al acecho de ellos, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de entender antes de poder leer esta parábola, de que Jesús en su ministerio estaba siendo, ¿qué? Atacado en ese momento. Pero Jesús iba a desistir del ataque, ¿o no? No, porque él quería provocar en ellos un ¿qué? Si un fariseo se arrepentía, ¿qué sucedía? Ganaba, ¿no? Bueno, no ganaba su salvación, pero bueno, venía su salvación a él y eso producía en él un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y entonces estaba en un momento que él muriera, en un momento que él pudiera estar, podía ir al cielo. Pregunto, ¿ellos lo entendían o no? Ellos no lo lograban entender. Ellos veían las cosas bajo la carne o bajo el espíritu. Bajo la carne. Decían, a ver, vamos a ver aquí, a ver qué está diciendo y ahorita lo vamos a agarrar aquí. Y cuando ya tenían una, ¿qué creen? Se le acercaban y le lanzaban las preguntas y le lanzaban acusaciones. Pero entonces Jesús iba a la escritura y observen lo que hacía el diablo. Es una actitud del demonio. Observen a Jesús en el desierto. El diablo siempre trató de ver en qué caía y trató de malinterpretar la escritura y usarla, pero Jesús siempre dijo, y la Biblia dice, derribaba todo argumento. Y así nos pasa con nosotros, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros amigos, a nosotros como pastores. Mientras estemos guiados por la palabra, siempre va a haber una cita bíblica, un versículo que va a derribar todas las cuestiones. Ahora, piensen algo y observen algo cuando lean toda esa parte. Cuando Jesús es acechado y atacado, siempre observaban sus formas en las que él hacía las cosas, pero nunca veían la palabra, vamos a decir esto, el principio, ¿no? O sea, siempre le observaban por decir, a ver, ¿por qué él no se lava las manos? Pregunto, ¿lavarse las manos es pecado o no? Pues no. Y siempre le hacían preguntas de ese tipo, pero cuando Jesús les decía, bueno, ¿y ustedes por qué no obedecen esta parte de la escritura? Y entonces ellos ya se veían confrontados, ¿no? Entonces siempre fueron cosas superficiales las que vieron con Jesús, porque ellos veían las cosas en la carne o en el espíritu, los fariseos. Pues en la carne. Por eso es que siempre todas sus cuestiones eran ¿qué? En la carne, más no eran en el espíritu. Cuando una persona te cuestiona en el espíritu, te saca la Biblia y te dice, tú vives en mentira. Y aquí dice que los que mienten y practican la mentira no son hijos de Dios. Y te estoy confrontando ¿con qué? Con la escritura. Y así lo debemos de hacer. Jesús era una clara enseñanza que aunque lo quisieron debatir y quisieron buscarle cosa y media, pero siempre el que usó la palabra, pero no nada más la usó, sino la que la practicó cada día, ¿no? Y eso es lo importante que tenemos que ver antes de llegar a la parábola. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque Jesús hace una parte culminante de ese día del que está hablando, diciendo y hablándoles a todos del corazón. ¿De qué trata la parábola? De los corazones. Y cuando habla de los corazones, es que hoy la palabra nos va a hablar del corazón que cada uno de nosotros ¿qué? Tenemos. Que cada uno de nosotros tenemos un corazón que solamente Dios y nosotros mismos sabemos qué corazón tenemos. Entonces tenemos que estar muy atentos a la palabra de Jesús en ese momento, qué es lo que nos va a hablar, porque la palabra lo que va a hacer es como un espejo. La palabra lo que va a hacer es exhibirnos a todos, nos exhibe a todos la condición en la que en la que nos encontramos. Pero obviamente es la palabra, no es uno, sino la palabra nos va desnudando a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar a leer esa parte y quiero que leamos la parábola. Y dice aquí, lo primero que vamos a ver en la parábola son 4 clases de terrenos. Eso es 4 tipos de ¿qué? De corazones. Aquí hay 4 de esos tipos corazones, de ese tipo de corazones. Cuando Jesús estaba ahí, también encontraban ¿cuántos tipos de corazones? 4 tipos de corazones. Ahora, yo tengo que detectar qué tipo de corazón tengo para qué. Número 1, ¿para enojarme? No. Número 2, si mi corazón es de un tipo, ¿me puedo detectar que estoy bien? Tal vez. Si es de otro tipo, puedo detectar que hay algunas cosas que no están bien. Y si soy de otro tipo, puedo detectar que todo está muy mal. Pero eso, ¿quién lo va a detectar? Cada uno de nosotros lo va a detectar. Ahora,
Algo que tenemos que darnos cuenta es cuando dice el sembrador o el predicador, es lo mismo. En este caso inicia en el versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Ya vieron dónde se sentó? Junto al mar. Dice, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ese es un tipo de corazón, un tipo de ¿qué? De persona, unas semillas que cayeron en algún lado. Parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esa es otra. Luego, 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es otra. Llevamos 3. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, está explicando de 4 tipos de ¿qué? De tierra. La tierra representa ¿qué? El corazón, ¿no? Está hablando de que cualquiera de nosotros puede tener cualquier tipo de estos ¿qué? De esta tierra, o sea, de este corazón. Ahora, la semilla ¿qué es? La palabra de Dios, ¿sí? Ahora, el sembrador ¿quién es? En este caso es Jesús, pero también si hacemos una analogía, podemos decir que también es el predicador, es el pastor, ¿no? Es el que está sembrando. Ahorita que estoy lanzando yo a leerla y al explicarla, la semilla, ¿no? Y la semilla está cayendo en algunas personas. Va a haber, en estos casos va a haber muchas actitudes que tú mismo, que yo no puedo ver, pero que tú representas, que vamos a dar en cada una de esas semillas que son sembradas, más bien en cada uno de esos corazones, porque va a haber algunos que creen que vengan hoy aquí e ignoren la palabra. ¿Sí o no? Sí. Es más, va a haber unos que van a decir: órale, qué padre, no, está increíble esto, y también no lo van a hacer. Y va a haber otros que van a reconocer. Y así cada actitud me lleva a ¿qué? A que a través de la escritura yo pueda ver la representación de mi propia ¿qué? Mi propia vida y mi propia condición. Ahora, aquí el asunto no es que yo vea, que yo diga: ay no, pues ella es bien mala onda y así le va a caer, a ella no. El sembrador solamente le corresponde ¿qué? Sembrar, esparcir la semilla. Pero la semilla, la palabra es confrontativa. Dice que la semilla, fíjense, voy a hacer un intercambio de palabras. Dice que la palabra es como una espada de 2 filos. Ahora, ¿las semillas son la espada? Sí. Entonces podemos decir que las semillas son como espada de ¿qué? De 2 filos. Parece que lo que estoy lanzando son ¿qué? Espadas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cómo nos caería una espada así en medio? ¿Sí o no? Como diciendo: oye, no te pases, ¿no? Pero así es la palabra, y lo dice que es una espada de doble filo. O sea, que corta de los dos ¿qué? De los dos lados, no más como un cuchillo que corta de uno, no, corta de 2. Y el hecho de que nos cortemos, ¿duele o no? Ahora, ¿en lo espiritual también duele? Sí. Y eso es lo que tenemos que estar pensando. De que entonces hoy lo que vamos a estudiar va a ser algo confrontativo, sí. Va a ser algo que va a exhibir mi corazón ante Dios, sí o no, y ante mi persona. Dios va a mostrar mi corazón, va a abrir mi corazón y me lo va a enseñar y me va a decir: mira, así está tu corazón. Pero va a haber unos que no lo van a querer ¿qué? Ver. Son aquellos que van a ignorar la palabra. Son aquellos que van a cuestionar, que ahorita vamos a ver cómo es que va explicando cada uno de los corazones. Pero lo más importante y el objetivo primordial, fíjense, uno de los propósitos que quiere hacer es generar en las personas el arrepentimiento. Lanza la semilla, el propósito es enseñar, ¿no? De Jesús. Pero el propósito al escuchar la parábola de ustedes es que la parábola ¿qué? Produzca, dice al final, ¿no? Fruto. Y dice al 30, y ahí dice a qué porcentaje tiene que producir. Así es que si el propósito de la parábola se cumple el día de hoy, es porque va a ¿qué en mi vida? Va a producir. Si la parábola es lanzada, el maestro, en este caso el pastor o en Jesús, al momento que lanza la semilla, él está ¿qué? Sembrando, él está sembrando. Él ya cumplió su ¿qué? Su cometido.
¿Sí estamos? Ahora, el problema es ahora el cometido que tiene que cumplir allá. Que yo tenga y que acepte, fíjense, el propósito no es pelearnos, el propósito no es discutir, el propósito es que esa palabra, esa semilla haga un efecto en mí y que produzca. Porque si produce, ¿sí? En ese momento estoy produciendo, eso habla de un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de muerte eterna a vida eterna. O sea, lo que quiere Él siempre es que produzcamos. Ahora, ¿el producir en el Evangelio duele, sí o no? Sí. ¿El hecho que Jesús haya ido a la cruz le dolió o no? Terriblemente. Les pregunto, cuando nosotros nacimos de nuevo y somos confrontados, ¿duele o no? También duele, y no cuesta mucho trabajo aceptar la palabra, ¿no? Pero aún cuando sigue, después de nacidos de nuevo, la palabra sigue siendo lanzada, sigue moldeándonos, sigue produciendo y formando el carácter en nosotros, ¿también duele? También, y sigue confrontando. Entonces tenemos que tener muy bien el objetivo de qué es lo que la parábola quiere cumplir, y de esta manera poder entender qué posición vivía Jesús en ese momento. En realidad lo querían linchar ya, y todavía se atreve a leer, a hacer una parábola de esas, imagínate. ¿Era desafiante Jesús con ellos, sí o no? Me quieren linchar. Bueno, pues ahora les voy a leer todos esos que me quieren linchar, dice, les voy a mostrar la condición de su corazón. Y o sea, no tenía temor, ¿no? Porque él sabía que venía a qué, a morir, y que si lo iban a matar, él iba a jugar su vida. Y así es también como con nosotros como pastores, ¿no? A veces podemos ser juzgados, podemos ser señalados, podemos ser muchas cosas, pero ¿qué creen? Cuando somos pastores de Dios, lo vamos a hacer con la palabra, venga lo que venga. Si un día hablamos de homosexualismo aquí y alguien va y nos puede ir a demandar, ¿sí sabían o no? Y tenemos que hablarlo, porque es una condición en la cual la Escritura, donde Dios habla que no es una condición correcta del hombre, es un pecado, y que la persona tenemos que mostrárselo. Para eso hemos sido puestos. Si no hubiera pastores que lo van a hacer, pues entonces imagínense qué haríamos nosotros. Estaríamos perdidos todas, ¿no? Pero sin embargo tenemos que tomar aún valor de la palabra, ¿verdad? No de nosotros, de valientes, no, valor de la palabra y saber que las promesas de Dios vienen a nuestras vidas. Y bueno, vamos a continuar ahí donde dice, vamos a leer esa parte del versículo, capítulo 13, el versículo 1 y 9, y luego también vamos a usar otra parte. Les digo para que vean que vamos a estar intercalándonos en el versículo 18 y al 23 vamos a estar usando. O sea, si se dan cuenta, ustedes leen, viene la parábola y luego viene otra parte y luego viene la explicación de la parábola, pero vamos a estar usando y brincando de una cita a otra. Les explico para que no se vayan a revolver, porque vamos a estar ahí bajando una pregunta y la otra prácticamente responde. Entonces dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Ok, fíjense, ¿por qué se sentaban? Había una práctica allá, y quiero que lo observen. Había una práctica que la gente allá se sentaba. Por decir, los ciegos normalmente se sentaban en las orillas de los caminos, ¿no? Uno. Número dos, los fariseos cuando querían cuestionar a Jesús, ¿cómo creen que lo hacían? Sentados, también estaban así sentados. Y la gente cuando llegaba a oír a Jesús, ¿qué creen? También se sentaba. ¿Sí o no? Ahora Jesús llegó y ¿qué hizo? También se sentó. Y ahora ustedes están ¿qué? Sentados. Fíjense cómo vuelve a pasar prácticamente lo mismo, ¿no? La misma escena, ¿no? Quiere decir, los fariseos se sentaban, pero ¿para qué creen? Para desde ahí observar y ver todo lo que hacía, y decir, mira, ya dijo una palabra mal, se equivocó. ¿Ya observaste? Leyó mal la Biblia. ¿Ya observaste? Mira cómo viene. Es más, observa, mira ya lo que dijo. Y observa, eso es lo que hacían con Jesús. Mira, ya vinieron de comer, sus discípulos no se lavaron las manos. Mira, sanó antes de predicar el sábado un enfermo. Eso está mal. Y empezaban a observar y a darse cuenta de todas las cosas. Pero cuando Jesús los desnudaba, sacaba la palabra y es la luz, dice, ¿no? Y los desnudaba y los hacía ver tremendamente mal. En una ocasión le preguntaron a él, le dijeron que si él era hijo de Dios, que si él era Dios, pero quería que se los contestara enfrente de todos. Bien listos los fariseos, ¿eh? Y les dijo, bueno, mira, te voy a preguntar algo. Si tú me preguntas eso,
yo te lo voy a contestar, pero si tú me contestas esto otro. Y les dijo, ¿Juan el Bautista viene de Dios o no? Y entonces esos cuates se quedaron así. Esa gente que atacaba se quedó así. ¿Por qué? Porque si decían que venía de Dios, ¿sí?, ¿a quién estaba anunciando? A Jesús. Y estaban diciendo ellos mismos que sí, Jesús era Dios. En ese momento los hubieran apedreado a todos, porque estaban en contra de Jesús. Y dos, si hubieran dicho que no venía de Dios, los hubieran apedreado, porque estaba confirmado que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Entonces siempre Jesús los llevaba ¿a dónde? A la Escritura. Siempre era mucho más inteligente, pero era inteligente primero porque él era Jesús, ¿no? Pero yo les voy a decir, la Biblia nos dice cómo movernos en esos temas, sí, a través de la Escritura. Y entonces Jesús siempre usaba esa parte y era un hombre admirable inteligentemente, pero nosotros podemos, no vamos a ser iguales a Jesús, pero a través de la Escritura, manejándonos en la Escritura, podemos tener actitudes como las que Jesús tuvo, claro, y ser personas muy inteligentes para resolver nuestros problemas, ¿no? Y bueno, vamos a continuar aquí. Entonces dice que estaba sentado, ustedes están sentados, dice, y entrando en la barca, se subió a la barca, ¿verdad? Dice, se sentó y toda la gente estaba en la playa. La barca esto representa la barca, miren. Si ustedes van, estuve haciendo por ahí un estudio y la barca hoy en día representa esto, nada más que eran de madera. Bueno, pero también los barcos ahora son de metal, ¿no? Por eso yo traje una de metal. No, no es cierto. Pero eso representaba, la barca representó finalmente un púlpito que tenemos aquí, viene la representación, se fue derogando la idea y llegó hasta acá. Y entonces ahí se sentó, dice. Entonces, cuando dice, y se le juntó la gente, dice, ¿de qué persona somos nosotros? Ahí en esa gente, ¿cuánta gente había? Mucha. ¿De qué tipos? De todo tipo. ¿Qué corazones había ahí? De todos los corazones, ¿sí o no? Hoy, ¿de cuántos corazones habrá aquí? De todos, ¿verdad? Y de todo tipo de personas. Pero Dios habla hoy para edificar o desedificar tu vida. Para edificar. Para promover un nuevo nacimiento o para maltratarte. ¿Sí o no? Para llevarme a madurez o dejarme inmaduro. Para llegar a madurar y vivir una vida mejor. Así es que cuando nosotros podemos ver, hay personas que se acercaron en ese momento, fíjense, esa gente que estaba ahí se acercó por interés. Muchos oían, decían, no, es que Jesús sana, hace milagros. ¿Y qué hacían? Llegaban y iban ahí ¿a qué? A ver los milagros. Hoy observen, mucha gente así busca, otros por dinero. Vieron que multiplicaba los peces, los panes, y buscaban también ¿qué? Milagros, y buscaban ¿qué? De comer. Otros por enfermedad. Otros por sentimiento de culpa. ¿Sí creen que algunos sentían culpa o no? También, y buscaban a Jesús. Y había otros que lo buscaban por un sincero ¿qué? Amor hacia Jesús. Ahora, pregunto, ¿los últimos eran los más o los menos? ¿Qué dice la Escritura? Los menos, ¿no? Prácticamente la gente busca por otras cosas, menos por un sentimiento. Miren, es muy sencillo que ustedes se den cuenta por qué buscan a Dios. Yo hoy me he dado cuenta por qué busco a Dios. Y podría engañarlos a ustedes, ¿sí o no? Pero el asunto no es que ustedes se den cuenta por qué busco a Dios, sino el asunto es que yo me dé cuenta por qué verdaderamente busco a Dios. Porque si yo busco a Dios y no es por el verdadero amor que siento por Él, que Él me ha dado a mí para yo poder sentir de Él, ¿estoy equivocado, sí o no, como pastor? Ahora, ¿puedo manifestarles a ustedes otra cosa? ¿Sí podría hacerles ver otra cosa que no sea? Sí, pero ¿quién es el que se está perdiendo su tiempo y equivocándose? Yo mismo. ¿Creen ustedes que también lo que me pasa a mí les pueda pasar a ustedes? También. Ahora, Dios lo que quiere es mostrar nuestra condición y que cada uno no nada más digamos, pues estoy mal. No. Que vea mi condición y si estoy mal, que corrija mi condición. Si estoy bien, bueno, pues que madure aún más y siga viendo como yo estoy viendo. Pero dice más adelante, dice, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y dice más adelante, y les habló muchas cosas, ¿por qué? Por parábolas. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? El propósito de explicar las parábolas es para que las personas entendieran las cosas de una mejor manera. Es como cuando a los niños, ¿no? ¿Qué haces con los niños si les explicas con imágenes, con otras cosas? Van a entender mejor. Una, dos, explicaba porque luego había unos que no entendían claramente.
2, había otros que sentían confrontativo el asunto. Imagínense que de repente yo vea a alguno de ustedes en una situación difícil, llego y me acerco, algunos de ustedes lo piensan que es una agresión. La gente cuando estamos en pecado pensamos que es una agresión y no la es. Entonces Jesús tenía muchas formas de cómo explicar, y una de ellas era explicar por qué. Por parábolas todas las cosas. Y dice muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, y aquí empieza la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, dice, ¿sí? Y la comieron, observe. Entonces ahí cuando dice que vinieron las aves, parte, y se llevaron la semilla y la comieron, vamos a ver, y vamos a bajar ahí mismo en esa parte, pero vámonos al versículo número 18, vamos a ver qué nos dice el 18 y 19. Ahí nos va a explicar un poco de la parábola. Dice el 18, oíd pues, ¿qué? Dice que en ese momento tenemos que estar, ¿qué? Atentos, porque va a empezar a explicar Jesús, ¿qué? La parábola. ¿De qué se trata? Porque nos va a empezar a explicar si nuestro corazón en qué estado está, es lo que Él quiere explicar. Dice vosotros, la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuántos oyen la palabra? Todos. Y no la entiende. Observen lo que está diciendo. Dice que cuando alguno oye y no la entiende, entiende no quiere decir que cuando expliques no entiende. ¿Se han visto la gente que entiende pero que se hace que no entiende? A eso se refiere. Como cuando a nuestros hijos le decimos, bueno, ¿qué no entendiste? O sea, te dije que llevaras esto allá. Ay, es que no entendí. No. El asunto es que no lo quiere hacer. A eso se está refiriendo este asunto. Entonces vuelvo, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Esto qué habla? Cuando habla acerca de no la entiende, habla de personas que son indiferentes al evangelio. Como decir, pues sí, está bien, pero pues no es la única manera de llegar a Dios. ¿Sí habrá quien pueda pensar así? Bueno, eso dicen, pero yo a Dios a mi manera. Bueno, sí, pero eso yo no lo voy a hacer. En su tiempo, Dios conoce mi corazón. Ese es el tipo de pensamientos que tiene la persona que no entiende. Tienen una mente, dice, cauterizada. O sea, estamos cauterizados de manera de que aunque nos digan que no entendemos. Sus corazones son egoístas. ¿Por qué? Porque en lugar de ceder el corazón, ¿a quién le debemos de ceder el corazón? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Nuestra mente o nuestro corazón? Entonces, cuando yo no le cedo el corazón a Dios, ¿qué es lo que debo de hacer como hijo de Dios? ¿Cómo me comporto? Egoísta. Es como, parte de mi corazón está mi esposa aquí, ¿sí o no? Pero si en esa parte que le corresponde a ella pongo a otra mujer, ¿estoy siendo egoísta o no? Sí, porque no le estoy dando su parte a ella. Y también Jesús ocupa una parte en mi corazón, mis hijos otra parte, la congregación otra parte, todo ocupa una parte en mi corazón, y en el momento que yo no estoy poniendo lo que tengo que poner, me estoy viendo como egoísta, ¿no? Y es donde yo tengo que darme cuenta que entonces cuando dicen no la entienden, es esa parte donde yo puedo estar viéndome egoísta. O también otra actitud de cuando no entendemos es de juzgar todo, ¿no? O sea, de decir, ay, nada, pero pues eso no es así. Yo pienso que eso no es así. Yo pienso que esto es asá. Yo digo que esto, pues sí se oye así, pero la verdad eso es lo que el pastor dice, pero eso no dice la escritura. O sea, esas son como actitudes de cuando yo no quiero, ¿qué? Entender, generar un rechazo hacia lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Dice, posponer todo lo que sea hacer su voluntad de Dios. ¿Qué hago un rechazo? Cuando yo digo y que me hago el que no entiendo, es decir, aunque ya entiendo que tengo que hacer esto, pero no lo hago. ¿Eso quiere decir que lo entendí o no? Que lo sé, pero no lo logré entender. ¿Sí les ha pasado eso? Que de repente dicen, no, ya voy a hacer esto y ahora sí, Señor, y ya. Y pasa mañana, pasado, ya no lo hiciste toda la semana. Eso habla de ese tipo de corazón, ¿no? Estamos hablando del corazón de aquel que fue sembrado, dice, fue echada la semilla, pero cayó en el camino, ¿sí? Y el camino representa, ¿qué? La tierra donde yo voy a sembrar. Pero el camino, ¿cómo es? ¿Suave o duro? Pedregoso, ¿no? Normalmente hay piedra o pavimento, ¿no? Y por lo tanto, pues no da, ¿no? Dice, este tipo de oyentes no es salvo. Fíjense, si tú eres una persona con estas actitudes que has tenido en tu vida, habla de que tu corazón no está cedido a ¿quién? A Dios.
Por lo tanto, son características que no me llevan a ser una persona salva, porque una persona salva entiende ahora que la palabra de Dios para él es que una delicia. Y si Dios dice para acá, ¿qué hace? Para allá. Y si Dios dice para acá, y si Dios dice perdona, y si Dios dice deja de pecar, y si Dios dice deja de murmurar, y si Dios, ¿qué hace uno? La voluntad de Dios. Y entonces sí decimos ya no religiosamente, primero Dios, y ante todo está ¿quién? Dios. Ahora, si no, entonces voy a empezar a cuestionar todas las cosas que están dichas en la parábola, no las que yo digo, ¿no? Que finalmente, pues aquí estoy yo diciéndolas, ¿no? Romanos 8:11, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tipo de corazones, ¿no? Dice, fíjense cómo se comporta este corazón. Pero ira, Romanos 2:8, pero ira, Romanos 2:8, perdón, 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, ¿no? Entonces dice, pero ira y enojo a los que ¿qué? Son contenciosos. ¿Con quién contiendes? Pregunto. Con Dios. Si tú ahorita dices, si en tu mente está diciendo, ay, no, ese que es el está loco, eso no es cierto, conmigo no estás contendiendo, porque la palabra no es mía, ni yo la escribí, sino es de Dios. Si tú contiendes, lo único que debes de pensar es que estás mostrando la condición de tu ¿qué? De tu corazón. Esa es la condición. Y que si tú no te das cuenta del verdadero propósito es pelearnos aquí o no. No, el verdadero propósito es que yo pueda compartir la palabra de Dios, y tu propósito es que tú puedas ver la condición de tu ¿qué? De tu corazón, y venga un cambio, porque Dios ¿qué quiere? Que vayas a un lugar correcto. ¿Sí estamos? Entonces, esa parte es la parte que yo tengo que estar observando siempre. Vamos a regresar a la parábola y vamos a regresar nuevamente al versículo número, ahí estamos en Mateo 13, pero vamos a regresar al versículo 5, por favor. Al 3, regresen al 3, perdón. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Ya dijimos quién es el sembrador, es el que predica la palabra. En ese momento Jesús, el día de hoy, pues es su servidor. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino representa un corazón suave o duro. Vinieron las aves y las comieron. Las aves son todas las ideas que el enemigo pone en contra de la palabra. Por decir un ejemplo, si Dios te está diciendo que pongas un corazón suave y tú lo pones duro, ¿vas en contra de la palabra, sí o no? Sí, no en contra mía. En ese momento estás en contra de Dios. En ese momento cuando Dios le dice a Alexa, pon tu corazón suave y arrepiéntete, ¿Dios quiere que haya arrepentimiento en ella? Ahora, ¿el enemigo quiere que se arrepienta? Pero le mete una idea, un mensaje a ella, y ella se agarra de ese mensaje y no se arrepiente y pone su corazón duro. En ese momento la semilla fue ¿qué? Por los pájaros ¿qué? Comida, y se quedó sin semilla. ¿Y ella cómo se quedó? ¿En qué condición? ¿En la condición que Dios la quiere ver? No, en una mala condición. Entonces tenemos que darnos cuenta. A veces pensamos que el diablo va a venir y nos va a sacar de la congregación. No, el hecho de que el diablo nos esté lanzando mensajes en contra de la palabra de Dios, en ese momento estamos siendo robados, pero no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta. Pensamos que eso no pasa nada. En el momento que tenemos una mala idea acerca de alguna situación o algo, en ese momento, y no está filtrada en la escritura, en ese momento estamos cayendo ya en un error. Dice que pensemos en lo bueno, en lo justo, ¿sí o no? En lo perfecto, ¿en eso qué? Si hay virtud en eso ¿qué? En eso pensar. Yo, por decir una de las cosas, fíjense, cuando alguien viene y me dice a mí, oye, es que por si un ejemplo, no, es que ya viste a Luz, yo ¿sabes qué? Yo les digo, no me digan cosas malas, no quiero saberlas de verdad. Ahora, puede ser que alguien venga y quiera arreglar algo, aunque sea malo, eso es muy diferente. Pero yo cuando oigo algo, yo a mi esposa le digo, tú no escuches eso no lo escuches tú no lo escuches, porque algunas veces te puede acercar a alguien y decirte, por si yo me acerco a él y le digo, oye, ¿cómo ves? Mira, Luz, bien mala onda, mira, te das cuenta que él ¿qué tiene que hacer? ¿Escucharme? ¿Qué mala onda ella? ¿Qué le estoy llenando su cabeza? De basura. En ese momento tengo que alertarme. Lo mismo pasa cuando está siendo predicada la palabra. Tu mente no viene un vecino, sino viene el enemigo ¿a qué? A lanzarte ideas, ¿no?
Ay, no, pero pues, no es posible. ¿A poco entonces, si no nazco de nuevo, no voy a ir al cielo? Eso es una exageración. Pregunto, ¿eso es de Dios o del enemigo? Y a veces ustedes les compran esas ideas al enemigo, no a mí ni a nadie de la congregación, al enemigo. O a veces dices, ay, ¿a poco ya por no servir no voy a ir al cielo? Ay, no, esa es una falsa doctrina. No, no has entendido, nunca hemos dicho que por servir vas a ir al cielo. Y así vienen muchas ideas a todos, hermanos, a todos, porque esa parábola es dirigida a todos, ¿sí o no? A todos. ¿Ustedes creen que a mí no me vuelen también los pájaros en el alambre? También, de repente, así cuando veo ya me los ando espantando, ¿sí o no? Sí, que llegue ¿a ustedes creen que no me ha llegado una idea por decir, ay, no, deja la congregación, nadie entiende, no, tú mejor dedícate a tu esposa, a tus hijos, mira, ya los puedes guiar, tú para qué estás batallando con ellos, peleando, ¿Ustedes creen que esos pájaros no me han volado a mí? Y sí, pero de repente veo que ya es un montón de pájaros, ya es una parvada, y ya quieren hacer nido acá arriba, ¿y qué hago? Los espanto, ¿no? Ahora pregunto, ¿a ustedes no les han llegado también los pájaros? ¿O tienen su espantapájaros particular? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto no es que ustedes me espanten los pájaros y yo a ustedes. El asunto es que ustedes mismos, ¿qué? Espanten los pájaros en su vida, porque eso nos va a llevar. ¿A dónde creen que me va a llevar si yo sigo con esa idea que platicaba ahorita? Va a llegar un momento donde puedo abandonar la congregación como pastor, ¿sí o no? ¿Estoy endureciendo mi corazón o lo estoy poniendo suave ante el Señor? Endureciendo. ¿Y estoy haciendo un juicio con la Biblia o estoy haciendo un juicio personal? Ay, no, todos acá luego se quejan y... Ese es un juicio. Dice, el trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Qué nunca leyó, pastor? No, pues sí leí. Entonces, ¿por qué toma decisiones no a través de la Biblia y no toma decisiones a través de sus sentimientos y sus emociones? ¿Por qué? Porque mi corazón está más carnal que nada. Ahora, el hecho de que te vuelen los pájaros en el alambre no quiere decir que seas carnal. Eso quiere decir que el enemigo siempre está, ¿qué? Acechando. Pero una cosa es que vuelen y una cosa es que se paren ahí. Y es donde yo tengo que estar detectando. Es lo que, esta parte de corazón es lo que sucede. Y yo tengo que ver si mi corazón en algún momento ha estado deslizándose hacia allá. ¿Qué tengo que hacer? Alinearme. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. O puede ser que de plano mi corazón sea casi con todas las características. Tengo que arrepentirme porque necesito un arrepentimiento. O puede ser que mi corazón no vaya mal, ¿no? Pero sí le han volado por ahí los pájaros, ¿no? Y dices, ay, Señor, pues gracias, porque sí estaba bien lo que había entendido, ¿no? Y sigo firme en el Señor. Bueno, vamos más adelante al versículo número 5. Vamos a entender la segunda parte, ¿qué? El segundo tipo de ¿qué? De corazón. El primero ya lo vimos, ¿sí lo pudieron entender el primero? Bueno, segundo tipo de corazón. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, ¿qué? Pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y dice, porque no tenía raíz, se secó. Fíjense, vamos a ir a ese tipo de corazón. Aquí cuando dice brotó pronto brota, pronto se muere. ¿Sí han visto algo que si ustedes siembran una semilla de mostaza, ¿sí han visto que luego ahí en las banquetas hay como canalitos y se forma tierra y salen hierbas? Imagínense que ahí sembramos una semilla de mostaza. ¿Sí la podemos sembrar ahí? ¿O es muy grande para caber ahí? No, es muy pequeña, pero va a caer ahí que el lugar le va a hacer que el árbol nazca y crezca frondoso o se muera. Se muera porque la semilla es muy pequeña, pero el árbol es el más grande que hay. De tanto es que no le va a funcionar, ¿no? Aquí pasa lo mismo. ¿Había tierra en este lugar? Sí. Pero en la tierra había ¿qué? Piedras. Y entonces cuando hay un lugar donde hay piedras y hay tierra, no deja que los árboles ¿qué? Crezcan igual. Entonces el árbol, si tú vienes a ese árbol y lo quieres mover, en una de esas se cae, ¿eh? Porque como hay mucha piedra, su raíz no llega a penetrar. Pero si la tierra es fértil y suave, ¿qué hace el árbol? Sus raíces y se produce una firmeza en él. Aquí podemos que entonces rápidamente ¿qué? Creció, ¿no? Porque el agua rápido le llegó, el sol le daba, todas las condiciones las tenía, pero el problema no era que no hubiera agua, el problema no era la semilla, el problema no era el sembrador, el problema era la condición de la ¿qué? De la tierra. Y la condición de la tierra representa mi ¿qué? Mi corazón, ¿ya vieron? Y a veces podemos ver la problemática, ay no, es que aquí, no, es que no, aquí el problema es ¿quién? Yo mismo. El problema, yo no puedo decir, ay no, es que la iglesia, no, a ver pastor, bájele 3 rayas y aquí el problema es
usted. No, pero es que Rogelia, también Rogelia ha de tener sus rollos, pero eso es ella. ¿Sí estamos? Cada uno tiene que ver su condición. Nosotros como pastores tenemos que ver la condición en la que nos encontramos. Y yo les voy a decir, si estamos hoy es porque nuestra condición aún tiene que ser perfeccionada día a día. Por mucho que podamos ver algunos mejor que otros, pero eso no quiere decir que estemos bien todos, ¿no? Y entonces cuando habla de pronto dice, estos son los cristianos milagreros, por decir. ¿A qué le llamamos un cristiano milagrero? Cuando tú pasa un milagro y llega alguien, órale, ¿qué hice ahí milagro? ¿Cómo está la persona? Emocionada, no. Yo les voy a contar una parte de una persona que le sucedió un milagro de estos. Esta persona tenía cáncer en su seno. Y entonces hagan de cuenta que estuvieron orando por ella y todo, y ¿qué creen? La persona sanó. Pero no nada más sanó el seno, sino que su seno, ¿qué creen? Después de que se lo habían estirpado, ¿qué creen que pasó? Le volvió a crecer. Tú dices, no, pues esto está muy tremendo, ¿no? Yo la verdad no sabía de esa situación hasta que ella nos lo cuenta. Pero eso no fue, ella estaba muy agradecida con Dios, ¿no? Y estaba ahí en la reunión. Pero había otra persona que dice, no, dice, si a mí Dios me hiciera un milagro de esos, no, yo no lo dejo y lo sigo hasta el fin del mundo. Yo todavía le dije, hermana, cállese, no diga nada. Le digo, uno no sabe lo que... Ahora les pregunto, ¿dónde está? En el mundo. Esa condición de corazón era un corazón que se emocionó por lo que ¿qué? Por lo que vio. Dice, no, está tremendo. No, la alabanza está ahí. No, o sea, son emociones que aparentemente no son malas, ¿no? Porque sí o no emociona ver algo así. Yo recuerdo una ocasión que una persona, orando por una persona, no fui yo, ¿verdad? Fue Dios el que lo hizo. Pero yo estaba orando y la persona vio, era ciega. ¿Saben cómo me puse yo a llorar? Yo me tiré llorando ahí. Yo dije, Señor, pero si yo soy basura, yo así me sentía, ¿no? Y me puse a llorar. La familia, ¿cómo creen que se puso? Pues llorando también, y ya, hija, ya te veo, tu blue, ¿no? Yo estaba conmocionado, ¿no? Pero para mí eso no fue una motivación, observen, para seguir a Jesús. Eso fue algo que yo viví y que dije, ay, Señor, agradecí, vi todo, pero eso no era mi motor, porque entonces, ¿qué hubiera sido mi motor? Eso. Y el día que no orara por alguien y no sanaba, entonces ya no. Y a ese tipo de personas, ¿por qué? Porque brota la semilla, le da el agua y brota, y luego ¿qué? Se seca. Así es la emoción. Muchos han venido por decir, no, yo me meto al ministerio aquí, allá, y a la mera hora, ya no. Hay emoción en nuestras vidas, en todos nosotros, ¿no? Yo en algún momento, fíjense, yo en un momento de mi vida dije, ay, no, pues yo quiero ser pastor, ¿no? Fíjense. Y cuando vi todas las broncas que había, ¿qué creen? Hoy ya no quiero ser pastor. ¿Qué era? Un llamado, una emoción en su momento. Era una emoción. Me emocioné. O sea, a cualquiera nos puede pasar, ¿sí o no? Nada más que hay que ver cuál es la condición real. Ahora, cuando yo empecé a ver el pastorado real, ¿qué creen? Primero me di cuenta que no era voluntad mía. Primero. Segundo, que no era si yo quería o no. Fíjense. Y tercero, que me di cuenta que me llevó a algo que a mí no me gustaba. ¿Cómo ven? Yo siempre estuve buscando el ministerio del maestro, de enseñar, pero no meterme en broncas. Y aquí enseño, voy acá, puedo enseñar en un instituto, puedo enseñar en mi iglesia, puedo enseñar en todos lados, pero no meterme en problemas con la iglesia. Eso es lo que yo veía. Entonces, ¿quería ser pastor o no? No. Entonces, cuando yo vi, dije, no, yo sí quiero ser pastor. Pero cuando vi todo, dije, no, yo ya no quiero ser. Y luego Dios dijo, ¿qué? Y entonces lo seguí, pero ya no basado en una visión humana o un sentimiento de me gusta o no me gusta. Si tú hoy me dices que si me gusta ser pastor, yo no te contestaría en ese sentido, sino te diría, es que no hago lo que me gusta, hago lo que tengo que hacer. Si hace mucho me hubieras dicho, ¿tú quieres ser pastor? Te hubiera dicho, no, yo la verdad no. ¿Por qué? No, pues por esto. Entonces ahí te das cuenta que hago las cosas como los niños, ¿no? Los niños, ¿qué hacen? Lo que les gusta. ¿Y los que no les gusta? No. Pero cuando logramos madurar ya sabemos que no es que me guste. Hoy trabajamos, ¿cuántos van a trabajar? Porque les gusta trabajar, qué bueno. Pero muchos vamos a trabajar ya no por gusto, vamos porque tenemos que ir a trabajar, ¿sí o no? De hecho, eso todos lo hacemos, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que esa es una de las condiciones de este tipo de corazones, de este tipo de semillas. Este corazón se goza y quiere servir, pero no. A este tipo de corazón no le gustan los mensajes que confrontan el pecado. Dice,
no, esto no creo que sea así. Es como un hombre rico. O sea, este tipo de corazones, el hombre rico representa este corazón. Fíjense qué hacía el hombre rico. El hombre rico se acercó a Jesús y ¿qué dijo? No, yo me gusta la palabra, yo he leído la palabra y he obedecido todo y soy un hombre bueno y me gusta oír el mensaje. ¿Sí era el hombre rico o no? Me gusta todo y todo. Pero en el momento que le descubrió su corazón, ¿qué creen? Ya no le gustó. Y le dijo, ¿sí? Dice, pero tienes piedras en tu corazón. ¿Cómo? Sí. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dijo él? No, pues ya no le gustó el asunto. Primero estaba muy emocionado con Jesús. ¿Y cuánto le duró la emoción? Cuando le habló del dinero, pues se desvaneció. Así es el asunto con este tipo de corazones, ¿no? Cuando nuestro corazón es muy emocional y queremos basar en la emoción todas nuestras cosas dentro de la congregación y en nuestra vida. Pero cuando somos exhibidos en esa situación, ¿qué creen? Se desinfla uno. Y así pasa. Ahora, no crean que nada más a cualquiera de ustedes. A mí también me pasa y me ha pasado. Pero no les voy a contar. ¿No? Nada, no es cierto. ¿Cómo que? Dice, entonces podemos ir viendo que vamos a ir ahora a ver este tipo de los prontos, ¿no? Los que rápido crecen y se apagan. Vamos a bajarnos al versículo número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ahí está otra vez. Este es el que oye la palabra. ¿También la oye? Fíjense, una característica de todos es que todos, ¿qué? Todos la oyen, pero los resultados son diferentes en todos, ¿no? Y dice, y fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo? Oh, está increíble, ahora sí. No, los milagros, esto, Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y yo voy a servirle a Dios. Y están como con gozo. Pero ¿qué dice la parte anterior? Tarde o temprano, ¿qué? Se apaga porque es momentáneo esa cuestión, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere con el momento. Dicen, qué bonito, yo voy a seguir a Jesús. Usan sus emociones o usan la mente y el corazón. Usan las emociones. Hay poca tierra en esta semilla, no hay humedad. Con la aflicción, ¿qué creen que pasa con estas personas? Tropiezan. Toda persona que viene al Cristo va a ser afligida. Todos vamos a ser afligidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a madurar las cosas, a dejar el pecado. Y cuando Dios quiere tratar con nosotros, va a venir la aflicción. Y esas personas, si ven el milagro, o ven los cantos, o ven que la iglesia dice, oye, pues buena onda, todo muy bien. O sea, ven eso, lo superficial. Pero cuando ven lo que es la verdadera palabra de Dios, ¿qué creen? Viene el desánimo, ya no queremos. Ya no quiere la persona, pero Dios trata con nosotros y nos va a afligir. ¿Para qué? Para que crezcamos cada uno de nosotros. Dice, son corazones que entienden la palabra como si fuera opcional. Fíjate, este tipo de corazones lo veo opcional. Por decir un ejemplo, dicen, bueno, eso de nacidos nuevos es opcional. Servir es opcional. ¿Sí es opcional servir? No. ¿Perdonar es opcional? ¿Vieron? O sea, y de repente nuestras mentes, pregúntense, ¿cuántas cosas las hacemos opcional? No es así. Y es donde yo tengo que ver. Ahora, puede ser que en mi corazón esté lleno de piedras, pero algunos de aquí puede ser que el corazón pues, tengan una piedra, ¿verdad? Es más fácil quitarse una piedra en la tierra o quitar una mina de piedras. Es una piedra, ¿verdad? Si hay en un corazón una piedra, pues hay que quitar. Eso es la idea de lo que yo tengo acerca de las cosas en el Evangelio. Y hay muchas cosas que nos vienen por decir. Hay gente que puede decir, ay no, pero pues diezmar, ofrendar, nada, a mí se me hace que eso pues, se lo roban los pastores. Y yo creo que te están volando los pájaros en el alambre, ¿sí o no? Ahora, no estoy diciendo que no se lo pueda robar un pastor, bueno, pues hay de él, ¿no? Hay de ellos. Pero estoy haciendo conjeturas que no me tocan hacer, pero ya estoy haciendo en mi mente. No, pero yo veo que Rogelia, no, pero que yo veo que Luz, no, pero que están ahí, ¿qué quiere decir? Que no soy una tierra ¿qué? Fértil donde la palabra viene. Dice que hemos sido levantados para juicio de las personas nosotros. ¿Y cuántos decimos, ay no, si no, bueno, sí, eso es opcional? Dice que hemos sido levantados no para juicio, pero yo voy a enjuiciar.
En ese momento estoy dando una opción. Ese tipo de corazones hace eso. De todo lo que tú vayas leyendo y vayas aprendiendo, observa cuántas cosas has hecho opcional en tu vida. Y eso habla que ese tipo de corazón es el que tienes tú ahí. Y que Dios quiere que ¿qué? Modificar en nosotros, ¿no? Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31 dice: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, dice, y no las pondrán por obra. ¿Eso qué quiere decir? Que las oyen, pero las ven opcional, o sea, como diciendo, hay que hacer esto, sí, pero eso yo no lo hago. ¿Ya vieron lo que estaba pasando ahí? O sea, las oían, pero no las hacían. Cuando una persona oye algo y no lo hace es porque está tomando otra, ¿qué? Otra opción, y es no hacerla. O la hago o no la hago. Fíjense, vamos a continuar leyendo. Dice: y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Yo pregunto, y no necesariamente tienes que halagarte. Mira, fíjate, el hecho de que yo venga a una iglesia cristiana y tome opciones que hago y no, y decirme cristiano, ¿qué estoy haciendo? Un halago de algo que yo no, ¿qué? Que yo no soy. ¿Sí o no? Oye, ¿cuál es tu iglesia? Ah, no, pues mi iglesia es la que está allá en Tullehualco, Xochimilco, ahí, esa es mi iglesia. Pero yo hago opciones en mi vida cristiana. Pregunto, digo que soy parte de la iglesia, pero no obedezco lo que Cristo le está mandando a quién. Estoy siendo opcional en ese momento. Ese es un tipo de corazón que tenemos todos nosotros. Y no nada más es con ustedes, también nosotros, cuando nuestro pastor, a nosotros como pastores, nos enseña y nos predica, también podemos hacer opcional lo que él nos diga o no. Pero ahí vemos nuestro corazón. Si yo, el pastor Daniel, me dice, no, mira pastor, necesito que estés aquí en el instituto y te necesito aquí el día de reunión y vas a hacer un estudio y lo vas a traer y lo vas a exponer y lo vas a hacer, ¿yo lo puedo ver opcional o no? También, si yo quiero. Pero es a través de la escritura, donde yo necesito ser capacitado y enseñado, pero yo tengo que ver mi corazón o ustedes. Yo veo y digo, ay no, pues creo como que el pastor Daniel cuando dice que el sábado, yo le digo, no, pues yo no puedo los sábados, yo puedo los domingos. Y cuando me dice, venga, ¿sabe qué le va a tocar hacer eso? Ay no, pues es que yo puedo hacer, pero nada más esto. Esa parte, ¿por qué? Porque lo que me está ordenando es parte de la escritura. Entonces yo tengo que ver mi condición, si José Luis está haciendo una opción el evangelio, o verdaderamente me estoy cediendo al evangelio. Si estoy haciendo una opción del evangelio, entonces ¿qué está sucediendo? Que estoy viendo en la parábola la condición de mi corazón. En ese momento Dios me está viendo y yo tengo que observar y darme cuenta y decir, Señor, ¿qué? Ni me importa. ¿Sí? Bueno, es una opción. Pero si verdaderamente soy hijo y oigo su voz, ¿qué voy a hacer? Pues sí, Señor, saca esta piedra. Pues va a decir, Señor, pues póstrate, compadrito. Póstrate y pues arrepiéntete, porque yo veo que nada más le haces al cuento, ¿no? Y a lo mejor voy con Dios y digo, Señor, mira, pues la verdad es que pues he estado mal, ¿no? Y pues luego siento esto y pues no me gusta esto y esto y aquello, Señor, pero mira, voy a obedecer tu palabra. En ese momento que estoy sacando de esa tierra las piedras, ¿no? ¿Sí o no? Se está convirtiendo en una tierra, ¿qué? Fértil y suave. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a hacer ese proceso? Aunque Dios quiere hacer ese proceso en nosotros, ¿sí o no? Pero va a agarrar de los cabellos a Uriel y lo va a hacer aquí como Él quiere. Pues no. Sino Dios a través de la escritura muestra nuestra condición y yo me veo en un espejo. ¿Qué pasa si me veo en un espejo y la camisa está manchada? Y digo, ay, ¿me la voy a cambiar o me la va a venir a cambiar Dios? No, pues yo me cambio, ¿no? ¿Cómo voy a ir con una camisa manchada? Ya luego la lavo y ya. Pero ya me vi. Ahorita me estoy viendo en la escritura y ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? Es un espejo y veo y digo, híjole, Señor, creo que he sido de corazón duro, creo que he querido hacer lo que yo quiero, creo que he luchado contigo, ¿no? Con el pastor o los pastores, creo que he estado mal, Señor, reconozco, y en ese momento que modifico, porque nos enseña la condición de nuestro corazón para que rectifiquemos. Es lo que quería con los fariseos y con todos quiere esa parte, ¿no? Entonces podemos ver que aquí en Ezequiel la palabra de Dios se dirige ahora a los que estaban en cautiverio en Babilonia, fíjense, bajo la represión de Dios, pero sin reformarse por ello. Hacía cierto alarde de religión y devoción, pero su corazón no era recto a los ojos de Dios. Se les acusa aquí de tomar la ligereza
en los mensajes de Ezequiel. ¿Eso qué quería decir? Que Ezequiel les llevaba un mensaje que hicieran, que decía Dios, y ellos ¿qué hacían? Ay, Dios, no es cierto, no es para tanto. O sea, miren, los domingos con que vengamos, y aquí salimos y ya cada quien pues ligero, o sea, hay unas palabritas por ahí que diga yo, eso ya es religión, ya caímos en algo, cuando no debe de ser así. No, que la oración, no, la oración. Pues aquí oro yo en mi casa, ¿o qué? ¿A poco es pecado? ¿Que Dios no nos oye donde sea? Pues ahí está, están exagerando, pero bueno. Todo el mensaje lo aligeramos, ¿no? ¿Sí o no? Lo aligeramos. Pensamos que no, y no nada más en eso, digo, me puedo pasar poniendo ejemplos, ¿no? Pero todos, todo mundo, a mí me ha pasado también, que de repente en algún momento de mi vida cristiana también aligeré el mensaje, ¿o creen que no? Sí, yo también le hacía el asunto, diciendo, ay, no es para tanto, está bien que sí, ya, pero no, ¿qué reunión de matrimonio? ¿Qué reunión de no, ya, eso ya. Pero eso es lo que yo pensaba. Ahora, pregunto, cuando yo me expreso así, porque nadie me oía de ustedes, ¿cómo estaba mi corazón? Pues empedrado, ¿no? Pero yo tuve que detectar y permitirle a Dios que Él quitara todas esas piedras en mi corazón, ¿no? Ok, vamos a continuar y vamos a regresar ahí mismo en el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Estamos regresando a la parábola en el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. Yo les voy a decir, cuando tú asistes a una iglesia de sana doctrina y se enseñan las sanas palabras y tú te metes en una relación con Dios, ¿qué creen que viene? El trato de Dios. Y vienen aflicciones, y vienen problemas, y vienen situaciones, y tu pecado va a ser exhibido, y no aguanta uno. En algunos momentos la gente resiste, empieza a decir, pues no, que venir a Dios nos iba a ir mejor. Pues no, que iba a ver, no, creo que nos está yendo peor, mira cómo nos está yendo. O sea, ¿qué dice ahí? Que los tropiezos, ¿qué? Los desaniman. No, mira, pues ahora que estoy viniendo, ahora mis hijos se ponen peor. Ahora mi esposa, y mira, ya ni me quiere. ¿No? O sea, empiezas a deducir muchas cosas. ¿Y qué sucede? Y lo vuelvo a leer esa parte, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, dice, yo ya no quiero nada, porque esto me va peor. Ahora, pregunto, la palabra está diciendo que nos va a ir, no nos dice que nos va a ir peor, pero tampoco dice que las cosas van a mejorar. Miren, ¿qué pasa normalmente? Que normalmente venimos con costumbres, una, de otra iglesia con falsas doctrinas, una, o dos, del mundo, y cuando venimos aquí, ¿qué creen? Nuestro pecado empieza a ser exhibido. Como no sabemos conducirnos como la Escritura dice, empieza a brotar. La murmuración, el chisme, todo te empieza a brotar, el pecado con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo que bien les parece. Y aquí se dan cuenta. Si tú no entiendes la sana doctrina y no sabes conducirte de acuerdo a las normas de Dios en cada caso, tarde o temprano estarás metido en un problema. Pero cuando tú ya sabes de qué se trata ir con Dios, porque Dios lo que quiere es que caminemos rectamente, ¿sí o no? No como cada quien le parece. A muchos se les hace fácil aquí decir cualquier cosa, pues que Geslia es así, ¿sí? O sea, estar diciendo eso de Geslia tiene un compromiso aquí, ante Dios. No es ligereza en ese asunto. No, es que a mí, que el pastor Raúl, aguas, porque tarde o temprano Dios va a tratar. Y si el pastor anda en orden y tú estás sobre esa situación, va a venir un trato de Dios. O al revés, si alguno de nosotros como pastores hacemos una situación personal o de ligereza hacia ustedes, ¿qué creen? También va a venir un trato de nosotros con Dios. Y entonces eso es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Dios está complaciendo de limpiar a su iglesia, le está quitando los pecados a la iglesia, le está quitando a los pastores la inmadurez, y el quitarnos todo eso duele o no. Sí. Ahora, muchos no nos gustan las iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque pues está duro el asunto. Mejor nos vamos a una donde esté re buena la alabanza, donde se desvirtúe la palabra, ¿no? Donde sí se dice que se predica la palabra, pero nunca se habla de un confrontamiento en la palabra hacia la persona, al pecado, a derribar el pecado,
Sino mejor suavecito, porque si no se van, y si se van, dejan de diezmar, ¿y qué vamos a hacer? Y no es así. Aquí no aparece el diezmo, aquí dice, aparece que muéstrales la condición de sus corazones y como cada quien tome su decisión. Si tú lees cuando Jesús estaba, dice que eran, no recuerdo si eran 4,000, dice, pero había mucha gente escuchándolo. Y dice que se fueron, fíjense, agarraron y se fueron. Y dice, y con ellos se fueron unos discípulos. ¿Por qué crees que se fueron? Porque les había dado una confrontada y una arrastrada, que se fueron bien enojados. Y todavía estaban los 12 discípulos y les dice, pues si ustedes también quieren irse, ahuecando el ala, váyanse. Así les dijo, ¿eh? Bueno, no les dijo ahuecando el ala, pero sí les dijo, si quieren irse, váyanse. Pero en ese momento, Pedro, fíjense, un hombre que ya había entendido cuál era el propósito en su vida, le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjense, muchos no entienden que el golpear sus vidas con la palabra y exhibir eso, son palabras ¿de qué? De vida eterna. Porque si es golpeada tu palabra y tu condición en tu corazón es pedregoso y te das cuenta y sacas esas piedras y permites que Dios haga la obra y haga un corazón de carne ponga en ti, cada día estás más cerca de Dios. Pero no lo vemos así. Los otros discípulos no lo vieron así, se fueron. Pero Pedro sí alcanzó a ver y dijo, ¿a dónde iremos? A pesar de que tus palabras nos ponen una arrastrada y una tapiada y nos ponen de mal en peor en el sentido humano, pero lo único que producen en mí es vida eterna, porque lo que estás quitando de mí es el pecado, lo que estás quitando de mí es la inmadurez. Y entonces ahí se quedó, fíjense. Pero la pregunta es, ¿cuántos agarraban la onda? ¿Los muchos o los pocos? Los pocos. Y así es la iglesia en sana doctrina, así es. Tiene que, entre más duro está mejor. Pero no lo podemos ver hasta que uno ya. Yo estaba el otro día viendo se llama el desafío del ministerio, ¿no? De pastores, que nosotros tenemos que ir en enero. Son 4 días sentados así como ustedes, 4 días donde nos predican. ¿Y qué quieren? No, pues está con todo. Con todo. Yo digo, ay Señor, ¿qué me llevaré para ese día? Una máscara. Porque cuando digan, o sea, pero yo les voy a decir una cosa. Yo ya vi a qué lo voy a ir tirando, ¿eh? Porque no crean que está así suavecito como aquí, es para pastores, está con todo, hermanos. Pero yo digo, ay Señor, no, pues qué bendición, ¿no? Si Dios va a hacer la obra ahí y si va a sacar más aún de las cosas y me va a pulir, pues que venga el asunto, ¿no? Pero ¿por qué creen? Porque ya entendí. Si no entendiera y anduviera todavía en otros rollitos, miren, ni quisiera ir, ¿eh? Se los digo, porque sí, no crean que me va a ir así como que me van a decir, ay pastor, pásele aquí, no, van a ver, van a sacar la vara y nos van a dar a los pastores también. Ya algunos ya vi que dicen, nah, es broma. Ok, vamos a continuar. Dice, vamos a regresar al penúltimo, en el 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y la qué? Y la ahogaron. Fíjense, parte cayó entre espinos y crecieron y lo ahogaron. Vamos al 22 para recibir la respuesta de la escritura. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Y luego qué dice? Pero, diga conmigo, pero, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Eso a qué se refiere? El afán de este siglo. El afán de este siglo se refiere a todas las cosas que ponemos antes que Dios. Llámale lo que tú le quieras llamar. Con esto no estamos diciendo que no se hagan esas cosas, no se refiere a no hacerlas, se refiere a que no las antepongamos, que siempre, cada día vamos a ir dándonos cuenta y que es un crecimiento, fíjense. Por decir, yo antes algunas cosas no las anteponía, ¿no? Pero en medida de que yo me fui dando cuenta, las fui anteponiendo. Pero hay cosas que tú hoy te das cuenta que ya puedes anteponer y no las haces. Entonces, el afán de este siglo, hoy ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos afana? ¿Por qué hacemos todas las cosas? El trabajo, ahora no estamos diciendo no trabajen, ¿verdad? Porque nos vamos a un polo extremo. El trabajo es el afán de este siglo, entonces ya no trabajemos. Y si hay doctrinas así, que la gente ya no trabaja. Ay, de lo que Dios, así, una limonita, así. No, ubiquémonos.
No antepongamos, a ver, si tú te vas a trabajar sin antes estar orando un tiempo de oración, no te estoy diciendo que 10 horas y luego te vayas a trabajar, no, pero te oras a Dios, tienes un pequeño estudio, ¿verdad? Y ya, ay Señor, gracias por mi siglo, y ya te vas a tu trabajo. ¿Ahí antepusiste tu trabajo o Dios? Ahí está Dios, eso es lo que está hablando, hermano. O sea, no caigamos en una intolerancia total de decir, no, pues ahora para acá y ahora por allá. No, démonos cuenta cuántas cosas anteponemos. Una pachanga, ¿está mal que vayamos a una pachanguita? Pues no, vamos a la pachanguita, pero si ya vas a la pachanguita y ni siquiera leíste la Biblia, ni siquiera oraste a Dios, o sea, nada, no hay una relación con Dios, entonces ahí que... Ahí es ese afán que nos lleva, siempre estamos constantemente luchando con el afán, y ahí es donde tienes que ver, una persona que está luchando con el afán, ese es un tipo de corazón que es bueno o es malo. Ahí está estorbando. ¿Por qué? Porque la otra hierba que crece, dice, el que fue sembrado entre espinos, los espinos, esos, ¿qué sucedían? Mire, había hierba alrededor y alrededor había espinos. Entonces cuando tiraban la semilla y caía a un lado del espino, el espino le quita ¿qué? El sol, la lluvia, ¿sí me entienden? Todo eso, y entonces la plantita ¿qué? Pues no crece, se muere. Y el espino le quita todo eso. Ahora, ¿cuáles son los espinos en este caso? Pues todas las cosas que nos quitan una relación con Dios, una relación con su iglesia, una relación, o sea, esa parte es la que tenemos que mirar y darnos cuenta de que si mi corazón está viviendo algo así, estoy siendo así, entonces tengo que ¿qué? Que ser apartado de esa cuestión. Yo mismo tengo que pedírselo a Dios y yo hacerlo en ese momento, ¿no? Ok, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, ¿por qué? Estemos afanosos, ¿por qué? Por nada. No, es que voy a hacer esto, voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, voy a comprar los útiles del niño. Hoy no pude venir porque nos pusimos a vender alegrías aquí y no voy a venir todo el mes porque... ¿Eso cómo se llama? Afán. Eso se llama afán. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, por nada estés afanosos si no sean conocidas vuestras, ¿qué? O sea, no está diciendo, pues no tienes para los útiles del niño, pues allá hazle como sea y tú sígueme aquí. No. Dice, esa cosa que te genera afán, ponla en ¿qué? Ponla en mis manos. Pero no te afanes. Ahora, ahí te das cuenta de la condición. Este corazón tampoco es un corazón salvo. ¿Por qué? Fíjense, porque su confianza está en Dios o en sus obras. ¿Ya vieron? Y un hijo nacido de nuevo, un hijo de Dios, ¿en quién confía? En Dios. No cayendo en la desidia, porque también nos vamos al otro extremo. Tú tienes que seguir en tu trabajo, en tus cosas, ¿verdad? Pero cuando eres motivado o la vida te expone a una exigencia, ¿tienes que ir al afán o tienes que ir a poner en petición eso? Eso es lo que hay que hacer. Y así es Dios, hermanos. Miren, a nosotros como pastores, a mi esposa y a mí, en esta semana nos sucedía algo, ¿no? Tremendo en estos 15 días, en cuestión de una exigencia económica, ¿sí? Donde no veíamos cómo hacer ciertos pagos que teníamos que hacer. ¿Y qué creen? El fin de semana Dios abrió la puerta. Pero no me vieron a mí afanado haciendo 1000 cosas. Voy a poner otro negocio, ahora voy a vender aquí en la esquina y luego en la otra esquina y luego acá, y ya el domingo hay que predicar el pastor Raúl y ahí nos vemos porque yo ando vendiendo. Pastor, entiéndeme Dios, entiéndeme tú entiendes mi corazón. No. ¿Qué tenía que hacer con todos mis rollos que decía? ¿Y cómo? ¿A dónde tenía que ir? Pues a Dios, ¿no? Y esperar un momento, y si no podía, pues algo iba a enseñarme el Señor. Y afortunadamente sucedió, ¿verdad? Y gracias a Dios. Y me pasó por la prueba. Fíjense, hablando de la palabra, ¿no? De lo que estábamos viendo ahorita. Pero bueno, a cada uno vamos a hacer. Y luego dice aquí, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué? Fíjense, está diciendo ahí que cuando tú quieras algo y que te quiera afanar, dice, no vayas al afán, ponlo en las manos de Dios y luego en oración, dice, y luego eso va a sobrepasar todo, ¿qué? A ver, ¿ustedes creen que iba a llegar? Yo mismo me pregunto a mí, yo no creía que esa solución iba a llegar así, ¿eh? No me la imaginé, nunca me la hubiera imaginado. Sobrepasó todo, ¿qué? Todo el entendimiento que tenía. Ahora, esa prueba, ¿por qué quieren que Dios quiere que la pase yo? Para que madure, para que entienda, para que confíe en Él. Ahora pregunto, ¿creen que no me volaron los pájaros en el alambre?
Es más, me llegó una invitación, por ahí estaba el otro día platicando, creo, con Mario, ¿no? Tengo un amigo que apenas platiqué con él, y él va a ser el nuevo director del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, o sea, el que evalúa a todos los maestros, ¿no? Y apenas hablé con él, ¿y qué creen? Yo necesitaba, ¿qué creen? ¿Y qué creen que me ofreció? Chamba. Y es mi cuatacho así. ¿Cuánto creen que me iban a dar de ganar? Pues buena lana. Y me dijo, no, vamos, mira, sí, yo que acá, y yo veía una opción. ¿Creen que no veía una opción? Dije, no, pues aquí unos 30, 40, 50 y esto que tengo y tal. Mi mente empezó a hacer, dije, no, ya alarme. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? ¿Lo había puesto en manos de Dios? Aún no, estaba con mis pájaros acá arriba. Me puse a orar y Dios llegó la respuesta. Mi amigo no me ha hablado, ni yo le he hablado, pero el día que me hable, ¿qué creen que le voy a decir? Gracias por participar, amigo, pero no es así, ¿no? Pero ustedes creen que no estuve a punto de deslizar y también en afanarme en volverle a hablar. Oye, amigo, ¿cómo estás? Acuérdate, no te vayas a olvidar de mí. Mira, aquí estoy ya bien listo con mis documentos para irme a trabajar. A todos nos llega, hermanos, a todos. No crean que ya los ven, nada más que pues no siempre les platicamos todo lo que nos pasa, pero si les platicara, no acabaríamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la última parte, al versículo 8. Terminando lo último. Pero parte cayó en buena tierra. Fíjense, ¿cómo era la tierra? ¿Cómo era el corazón? ¿Y dio qué? Dio fruto. ¿Cuánto? ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 70? ¿Cuál al 30 por uno? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada uno vea la condición de su corazón y que cada uno decida, ¿verdad? Hablar con Dios, postrarnos a Dios, nuestro corazón, puedes estar hincado tú y tu corazón no. Hinca tu corazón a Dios y dile, Señor, yo soy de este tipo, o yo soy de aquel, o yo soy de este Señor, cámbiame. O dos, puede ser que seas del último corazón también, ¿sí o no? También. ¿Y qué tienes que hacer, Señor? Gracias, porque tú me has hecho tener un nuevo corazón, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar viendo que, bueno, finalmente Dios lo que quiere en cada uno de nosotros es hacer la obra en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ir a Dios y ver el corazón que tenemos. Así es que te voy a pedir que oremos, ¿no? Oremos juntos y que no sabemos qué día vaya a ser, si el último día, ¿verdad? Que tú ores o que yo ore aquí. Yo no sé si salga ahorita aquí y me atropellen y digan, no, pues ya se murió el pastor, ¿no? O puede ser que mañana o pasado, o puede ser que aquí me mantenga hasta que esté bien viejito, ¿va? No lo sé. Pero ¿tú sabes cuándo también? No sabemos. Pero Dios sí quiere que tú y yo tengamos vestiduras limpias y un corazón correcto ante Dios, no ante nosotros, ante Dios, y que podamos ir a su presencia, ¿no? Yo te voy a pedir aquí que donde estás, pase el grupo de alabanza. Ustedes quédense sentados. Quiero que entendamos, ¿no? Porque esta alabanza que vamos a oír habla mucho de esta parte, pero quiero que oremos primero juntos. Cierra tus ojos y quiero que oremos aquí juntos. Dios, te doy gracias, bendito Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy entendemos que tu palabra, pues tu palabra es tuya, Señor, viene de ti hacia nosotros. No es una palabra que quiera destruirnos, Señor, o que quiera golpearnos por golpearnos, Señor, sino quiere producir, quiere romper el corazón duro en cada uno de nosotros, bendito Padre. Producir un corazón suave, Señor. Quiere golpear la piedra hasta que se convierta en polvo, Señor. Y que cada uno de nosotros logremos entender en qué hemos hecho mal, Señor, cómo hemos estado pensando. Que si en algún momento los pájaros como los de la parábola, Señor, se han parado y nos han robado la palabra, Señor, se la han llevado, bendito Padre, y nos han dejado con nuestros conceptos, Señor, humanos, personales, bendito Padre. Sin embargo, tú cada día, Señor, nos muestras el corazón que tenemos. Si en algún momento hemos tenido una actitud, un corazón que no va de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, te pedimos que nos des una oportunidad más, y sé que lo harás, Señor, porque si nos has dado vida, Señor, es porque quieras que procedamos al arrepentimiento, bendito Padre, porque un día ya muerto, Señor, no habrá más días, no habrá más oportunidad, Señor, sino el día de hoy yo quiero rectificar también como pastor, Señor, y tu iglesia también quiere rectificar, bendito Padre.